¿Cómo? 3, 2. Hola, hola Kikis, bienvenidos una vez más a este espacio de crisis y oportunidades, el lugar en donde hablamos de todo un poco, ya lo saben. Si es primera vez que nos visitas en YouTube o en Spotify, te invitamos a que te quedes, llegaste al final a ver qué es lo que sucede con este episodio y de verdad que creemos que es un tema que va a aportar grandemente no solo a tu vida actual, me atrevería a decir que aporta a tu vida futura, al sistema familiar en el que te encontrás, porque es un tema profundo que creo yo que no va a ser de un solo episodio y me acompaña, como siempre, el gran maestro Blanco y a partir de un par de episodios atrás, la inigualable, la que no sigue regla, la que se mete antes de tiempo, la que me da coaching, la Verito, ¿qué ondas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, aquí, súper bien. Hoy aquí no importa quién da. Suspirando te vi, José Ah, Alfredo. no, es que- Sí. No era para dar el pase, era vamos o voy yo. Cualquiera vamos. Sí, vos. Sí, total. Acuérdense que es tertulia, es hablar, pero el tema es bastante bonito, porque en realidad es sistemas familiares. Ujú. Tiene que ver los sistemas familiares en todo esto, en este rollo. Y para quien no sepa o se pregunte, ¿qué es esta onda de los sistemas familiares? Vamos a ir ahondando un poco en esta conversación, ¿verdad? Ujú. Si viste la miniatura y el título, pues ya sabes a qué vaina venís. Sí. Digo, Algunos, otros solo le dan clic y me llega. Denle clic de una vez. el sistema te trajo. Sí. El sistema te trajo. El hasta expreso del algoritmo. No, Ah. mentira. Lo hablamos también en un episodio, ¿verdad? No me acuerdo en anterior. cuál, Ajá. pero dos anteriores, ajá. mencionábamos un poquito de eso, ¿no? Del sistema familiar y cómo va esa vaina, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo está? ¿Cómo se enteraron de este tema ustedes, del sistema familiar? ¿O cómo lo han abordado? Mira, si hablamos del sistema como tal, o sea, obviamente yo en la formación profesional tuve que ver mucho con hay una materia completa que es de familia. Ujú. Ok. Y en ese momento, y mira que me lo hiciste acordar ahorita, porque yo uní los puntos, ¿verdad? Tenías que hacer como un diagrama de tu familia, más allá que del árbol genealógico, Ujú. porque obviamente árbol genealógico es bisabuelos y que a veces hay historias por ahí que no conoces o no tenés Ujú. la curiosidad de cómo se llama tu bisabuelo. Pero esa realmente era la familia que tenías, tu familia nuclear, o sea, con quién vives en la casa. Ok. Y en nuestra sociedad salvadoreña, esa familia nuclear muchas veces es abuelo, abuela, padrino, tío que nos crió, etc. En mi caso, mi familia sí fue conformada por papá, mamá, hermanas. Y sabes que yo agarré de figura a los Picapiedras. Ok. Ajá. Y de hecho es uno de mis personajes favoritos, pues, o sea, Ajá. y mi Pero tu papi papá hacía mucho era énfasis. muy parecido. Claro, lo entendí después, pero lo que te quiero decir es que la parte no consciente en mi tiempo todavía era inconsciente. Ajá. O sea, es decir, Cuando se ocupaba estudiaste. la palabra inconsciente, Ok. ahora ya no se usa, sino que es tu parte no consciente, no sé Ujú. por qué, ya en esa actualización no estuve. Es que inconsciente creo que le decían porque quedas así como cuando te golpean la cabeza y quedas inconsciente. Entonces como que Ajá, estaban por haciendo eso- esa relación Ok. y ahora semántica al final, ¿no? Pero Gracias, José Alfredo, porque yo no lo sabía. Entonces un día unas colegas psicólogas, obviamente más joven, fue como, ajá, inconsciente. Y yo como, ¿y qué dije de mal? Pero por eso te digo, o sea, Ujú. pero en fin, la parte no consciente me hizo hacer a mis personajes favoritos, que son los Picapiedras, pero la verdad es que sí, mi papi tuvo Era esa Pedro. parte cavernícola de ser muy fuerte, muy Y cuando machista veía los todo. Picapiedra, él decía, puta hija, es que como el Pedro va a hacerle eso a A Pablo. Pablo, vas a A creer que Pablo. tenía lástima a Pablo, Ah, pero mira, él era mira. bastante parecido a Pedro. Ok. O sea, bien gracioso. Y unos años atrás, bueno, vos sos el maestro Blanco, pero sabemos que el maestro Blanco nació De la maestra la Roja. maestra Roja, Sí. gran amiga. Entonces me invita a este tema de las constelaciones familiares, donde obviamente la teoría o la terapia tiene su base en la parte sistémica, ¿verdad? Que es el sistema de tu familia y obviamente la influencia que tiene en nosotros
ya voy a parecer muletilla con esa palabra, pero lo curioso, yo ese día solo fui a ver una constelación, pero lo curioso es que cuando yo hice mi constelación, saqué un recuerdo de una situación difícil que se vivió como familia y hubo una persona que intervino en esa situación, haciendo muy cortita la historia porque no se trata de eso el programa. Hubo un asalto en la tienda de mi mami. Iban a dispararle. La empleada que teníamos en la tienda se atraviesa y digamos al momento de que impactan a la empleada, lo que pudo haber sido para mi mami. Okay. Entonces esa persona que de alguna manera por intención o no intención se atravesó para que mi mami no se viera impactada, se entra en el sistema de mi familia. Ok, mira qué interesante. Cuando la persona con la que yo estaba, el constelador me lo explica, mira, me hizo sentido en una serie de cosas. Fue bien bonito y tuve la oportunidad en esa constelación de agradecerle por lo que hizo por mi mami. Ok. Bien chivo. Y mira, y cuando se vuelve parte de, ¿en qué viene a afectar a uno? O sea, puedo entender que papá, mamá me da valores, me da principios, etcétera, ¿no? Pero cuando ocurre de esta manera, ¿en qué viene a pegarle a uno? Lo que pasa es que la parte no consciente tuya decide mantener como esa relación, es decir, bueno, May no me regaló, fíjate, me prestó un libro. Mira el suspiro. Y no me lo ha devuelto. No, sí fíjate lo devolví. Es bien interesante porque el ADN, según mi entendimiento, no se limita solo a tu familia. El inconsciente no se limita solo a nuestra familia, sino que viene de generaciones en generaciones. Se viene el inconsciente alimentando de toda esa información que está específicamente en el ADN de los millones y millones y millones y millones y millones de antecesores que hemos tenido. Pero no, o sea, yo creo que el ADN... El sistema. El ADN sí, definitivamente. Vean, yo no comparto ADN con Mike porque no tenemos la misma sangre, pero lo que habla la teoría es que también hay un ADN emocional y por eso hablaba del libro. Mike me prestó un libro que devolví, que ocupé para un viaje a México. No hablo del segundo libro que sí no ha regresado. De este dolor no es mío. No lo he terminado. El libro, Este dolor no es mío, así se llama el libro. Lo ocupé justamente en un viaje regresando de México. Venía leyendo el libro y me doy cuenta, me impactó mucho eso donde decía que los óvulos, el óvulo del cual yo me formé, se crearon en el vientre de mi abuela cuando ella tenía 5 meses de embarazo. Entonces, mira, me encantó leerlo porque cuando yo hago ejercicios de programación neurolingüística o meditaciones donde vos tratás de buscar una imagen que te dé, a veces me ha pasado una imagen que me dé paz, a veces me sale que busca una imagen que represente tu temor. Yo veo un barco y veo el mar. Y yo tengo sueños repetitivos que tienen que ver con animales y agua, ¿verdad? No me voy a meter en análisis de sueños. Y la Gestalt, yo pensé que también nos íbamos a meter. Pero lo que te quiero decir es que mi abuela, ella era pescadora. Mira, qué bonito. Entonces, cuando yo leí ese libro, fue como traer la imagen de, ojo, no conozco a mi abuelita. La mamá de mi mami murió cuando mi mami tenía 12 años. ¿Verdad? Entonces, imaginarme a mi abuelita embarazada de mi mami de 5 meses, probablemente en un cayuco, creo que le llaman, porque no son ni barco, que mi mami cuenta que era como 5 centímetros de barco y agua, donde mi mami y mi tía contaban que les decían, ahí va el tiburón,
no pongan los brazos en el agua, o sea, y esas imágenes que te las imaginas porque nunca he vivido la experiencia, que dicen cielo y agua. Entonces yo decía, mi abuelita con 5 meses de embarazo de mi mami, y en ese momento se formaron mis óvulos. O sea, el óvulo de uno de los que sirvió para que yo naciera, ¿cómo no vas a traer esos temores o esas ilusiones? Claro que las traes, no todas, porque cada el libro dice, no, este dolor no es mío, o sea, no todas tus inseguridades te las provocaste vos. Entonces, en estas constelaciones yo me trabajaba algunas cosas y he entendido que haces alianzas, a veces por honrar la vida de tus antecesores o por honrar la vida de ese tío especial, de ese padrino, tomás algunas decisiones. Ajá, y aquí hay que hacer una diferencia bien importante entre árbol genealógico, la genealogía, y sistema de influencia familiar. Exacto. Porque la familia no necesariamente es la que está amarrada por ADN. Consanguíneo. Ajá, sino que estamos hablando de, en este caso, sistemas familiares por elección, con quienes nos sentimos identificados. Hay una película que yo se las recomiendo enormemente. Se llama Atlas Cloud con Tom Hanks. Y con la Halle Berry, que es la Gatúbela en Batman, donde habla de todas las repercusiones en nuestros diferentes sistemas familiares, en donde una persona que viene de una parte del mundo coincide con otra y estas se influencian en los sistemas familiares en un futuro o en un pasado, porque se habla de que la línea del tiempo, ya en estas ondas bien fumadas, vea que las líneas de tiempo siempre están en el presente, pero somos nosotros los que hemos inventado el pasado y el futuro, pero en una línea o en un multiverso que no es del MCU, todos existimos y todos nos influenciamos. Entonces, es bien bonito. Pero fíjate que yo empecé a hacer relaciones porque vos preguntaste cuándo empezamos. A mí me empezó a impactar esto cuando empecé a indagar sobre la PNL, y Virginia Satir es quien más habla, no solamente de constelaciones familiares, sino de jerarquías celestiales. Yo siempre fui creyente de que mi papá, como fuese, era mi papá. Y yo no podía juzgarle, yo no puedo juzgarle en el sentido de decir esto que hizo mi papá, esto que hizo mi mamá, porque ellos son mis papás. Incluso, no soy producto de eso, pero incluso si yo fuese producto de una violación, no me toca a mí decir mi papá es un hijo de puta, un mal parido, lo que sea, porque estoy escupiendo la fuente de donde yo salí. Claro, en medio del odio, del rencor, de todo esto que se viene arrastrando, ¿sí? Hay algo bien importante que yo encontré en la Biblia, porque también en la Biblia se habla de esto, y no es mera interpretación. Es que de hecho la teoría, o sea, va bien, porque las constelaciones familiares es una forma de dar terapia. Claro. Y el precursor de esta teoría, de esta corriente, digámoslo así, fue un sacerdote. Entonces sí tiene una base también espiritual. Lo habla Tony de Melo. Anthony de Melo habla mucho de esto también. Pero aquí hay un fundamento bíblico que a mí me gustó. Siempre me preguntaba de dónde salía esto o cómo lo sabía yo. Y está en Números, capítulo 14, versículo 18. Y dice, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. O sea, está hablando de que lo que yo hice y quedó sin resarcir, y estamos hablando de todo tipo de situaciones, violaciones, asesinatos, robaste y no pagaste por ello. Entonces, eso trasciende a mi generación, contando como yo sería la segunda generación si cuento a mis papás, y mis hijas serían tercera generación y mis nietos serían cuarta generación. Si yo me cuento como cuarta generación, conmigo se romperían ciertas creencias que algunos conocedores de la materia llaman como
las cadenas que nos atan, ¿verdad? Nosotros le llamamos creencias que son repetitivas, Claro. ¿verdad? No conociste a tu abuela. Hay gente que no conoció a sus papás, pero tiene movimientos, tiene gestos, palabras, hasta formas de toser o de sonarse. Sí, es igual. Y si nunca se conocieron, Exacto. ¿verdad? Mi esposa no es creyente de esto, porque dice, Sí, y eso que mi hermana se- es psicóloga, imagínate. se rompen porque si los Ajá. apellidos se cambiaron, porque, por ejemplo, Sí. haciendo un poco de historia antes que mi mamá muriera, nosotros deberíamos de ser apellido cardenal. Esa debería ser mi línea. Pero como allá atrás confundieron, pero no estamos hablando de apellidos, sino de Toda esa parte de energía, toda esa parte de Exacto. conocimiento, Que sí, toda esa parte Pero de- sí tiene que ver, eso te iba a decir. Claro. que si hace 4 generaciones hubo incesto en la familia, fíjate, hubo incesto en la familia, es decir, 2 hermanos tuvieron que ver, es muy posible que primos, se o confundan, tíos. o primos, pero hablemos de netamente hermanos, Hermanos. ¿sí? Chan, y eso quedó así, es muy posible que por eso se confundió mi apellido por allá y se pusieron otros apellidos y en una tercera o cuarta generación vuelven otra vez a juntarse sin saber que son hermanos. O sea, puya, todas las posibles connotaciones. Es bien profundo el campo. No, y que fíjate que si indagamos por apellidos, creo que muchas de nuestras familias definitivamente no tenemos los apellidos de la mata. sí. Porque yo de hecho no tendría mis 2 apellidos. Yo soy Villada Guerrero, pero yo sería Mejía Zúñiga. Ok. Porque mi papi tiene apellido de mi abuela. Mi Igual abuelo, papi. lo fue a sentar y dijo que era conocido de la mamá. Ujú. Es bien graciosa esa historia, pero es cierto, imagínate mi Y abuelo. tuvo 2 partidas también tu papi, entonces, de No, nacimiento. No, es solo que uno. de hecho mi papi solo es Villeda, pero por eso Ujú. te digo, Villeda es mi apellido de abuela materna. Igual mi papi. Jiménez. Ujú. Y mi mami, su mamá era Guerrero y mi abuelo Zúñiga. Pero si las cosas se hubieran dado como en el orden de asentamiento, mi mami hubiera sido Zúñiga Guerrero, mi papi hubiera sido Mejía Villeda, Ujú. y yo por ende sería Mejía Zúñiga. Ajá. Entonces, así las cosas, o sea, Sí. al final hay una gran incidencia de abuelas, es lo que te quiero decir. Ah, claro. De abuelas y de papás no ausentes, porque no fueron papás ausentes. No necesitan ser ausentes. Exacto, Ujú. exacto. Porque ahí estuvieron, o sea, mi papi tuvo a su papá, o sea, mis abuelos estuvieron juntos todo el tiempo. Solamente que no hubo matrimonio y él no reconocía que era papá. Ujú. Y fíjate cómo es de curioso, porque estamos justo hablando de ese tema de repetición de patrones. Ujú. Yo soy la tercera de 3 hijas, yo soy la última. Pero mis hermanas mayores no nacieron en matrimonio. Ok. O sea, mi papi y mi mami se casaron un 7 de septiembre del año que yo nací. Ok. Mi mami estaba embarazada, tenía ya 7 meses. En el acta de matrimonio dice, ¿verdad?, que se están casando y que reconocen como hijas dentro de hijas de matrimonio o hijas de la pareja a mi hermana y a mis 2 hermanas. O sea que de alguna manera, aunque sí había un tema de apellido, Claro. sí hubo como esa parte, todavía esa colita de la generación de tener hijos fuera de la institución del matrimonio. Ah, sí, creo. En concubinato. En arrejuntamiento. Qué Tenés bueno. material ahí para Sí. mi mami. Mira, yo lo descubrí también con Virginia Satir. Y fue bien curioso porque fue mucho antes de trabajar con la PNL. Ajá. Sino que fue a través de una psicóloga que mi mami bien chula cuando murió mi papi dijo, este se me va a descarrilar. vea". Más que el psicólogo igual saben dónde estudié. Ajá. El bachillerato, el maestro estaba más loco que yo. Le dijo, es perfil amarero. Ay, güey. Así te perfilaron. Sí, Mira, es nunca- no pasé esa perfil a materia. drogadicto. Ajá, No pasé la imagínate qué materia loco, de vos. perfil. Cuidado que su hijo se le puede desviar, le dijo a mi mami, pobrecita, vea, con su duelo con y el todo, y duelo, el cabal. bicho que le va a salir ahí, vea. Más que siempre andaba los ojos bien rojos yo, entonces digo, puta, esta ya se Sí, está zampando los por ahí, vea, y nada que ver. Pero a raíz de eso, vea, yo le dije con ese maestro, yo no voy a ir, le dije. Vea. Ujú. Entonces buscó otra psicóloga, vea, y una señora bien linda ahí.
Y en una de las terapias, ¿no?, que estábamos hablando, yo iba, porque mi mami, ¿verdad? Pero al final me sirvió, ¿verdad? Yo no pasé mi duelo de mi padre en ese tiempo, yo lo viví 2 años después, Okay. el duelo. Pero en ese momento ella vino y me dijo algo bien curioso. Y me dijo, es que tú eres alcohólico. Y yo no tomo, le dije, una cerveza de vez en cuando, ¿verdad? Pero jamás me he puesto a verga porque no me pueden poner a verga, le digo, ¿verdad? Si me tomo 24 cervezas y no me pegan, eres alcohólico. Y yo, explícame. Y ya llamó mi atención, ¿verdad? Y me decía, mira, a través de Virginia Satir, y ahí fue que me la mencionó, cuando vemos esta terapia sistémica, y ahí fue la primera vez que escuché también esa palabra, no hay un padre alcohólico, hay una familia alcohólica. Claro. Porque todos sufren el alcoholismo. Ajá. Y entonces también tú te tenés que tratar el alcoholismo. Mira, qué interesante. Es que ¿sabes qué pasa? Y qué bonito que compartís eso, José. Porque nosotros confundimos alcohólico con borracho. Con borracho. Ajá. Y te lo comento porque yo también soy producto de una familia con alcoholismo. Mi papi fue alcohólico. Y él una vez me lo dijo, porque él se mantenía sobrio, ¿verdad? De hecho, cuando falleció creo que llevaba 9 años de sobriedad, después de que pasó un proceso donde tuvo una recaída, pero cuando yo nací él dejó de tomar y cuando yo tenía 13 años volvió a tomar. O sea, él pasó periodos largos. Y una vez me dijo, yo me voy a morir siendo alcohólico, pero tu papá no se va a morir de borracho. Ajá. Y yo, por eso te digo, o sea, hay cosas que... Los conceptos. Que exacto. Vos decís, solo es un concepto. Él dice una cosa y es otra, pero no, realmente tiene un trasfondo. Y ahora que lo decís... Ajá, hay que diferenciarlo, cabal. Ajá, diferenciarlo. No soy borracho, pero sí soy alcohólico. Ajá. Me gusta chivo que te lo explicaron en ese momento, que sí, supongo fíjate, que también te marcó un parteaguas. Sí, fue como, entonces no es mi responsabilidad el borracho de mi papá. Claro. Ya, no fue mi responsabilidad de niño que no cuidé a mi mamá por cómo llegaba de borracho. Entonces me comenzó a soltar como ese peso, ¿no? Que yo voy a ser el hombre de la casa, ¿verdad? Ahora que no está mi papá. Y no, tranquilo, mire, él es su papá, usted es el hijo. Eso es lo otro. Y usted va a vivir como hijo. Ya. Usted no va a vivir como papá. Usted no va a vivir de esposo. Ya. Claro. Exacto. Y ese rol es papá de su hermana. No soy el nuevo hombre de la casa. No soy el nuevo hombre. Usted sigue siendo el hijo. Entonces, quizás ahí no lo entendí para nada. Claro. O el inconsciente, subconsciente, hiper, y allá, no sé cómo le llaman ahora las nuevas generaciones. Yo le sigo diciendo inconsciente. Porque soy un inconsciente. Sí, el inconsciente. Es que entonces, hay una etapa, hay una en medio. Carne, hamburguesa, o sea, es bien delgada esa línea. De las capas. Está frontera. El consciente, hay una frontera, puede ser. El subconsciente, que es entre conciencia e inconsciencia, y luego está el inconsciente, la parte ¿verdad? Entonces, donde no llegas tan fácilmente. El inconsciente es el que guarda toda la información de todo lo que nosotros somos. Hay otra película que explica eso, se llama Lucy, donde se explica cómo acceder. Si accediésemos al 100% de todo lo que sabe el inconsciente, puta. Pero también es el que actúa la mayor parte del tiempo. Exacto, es el que te eso dice. Es lo triste, que no llegas ahí y es el que te domina, es el que te gobierna. Por eso está el ejercicio práctico de 5 más menos 2. De forma consciente podemos llevar a cabo 3 ejercicios máximo y de forma inconsciente llevamos alrededor de 20,000 procesos sin darnos cuenta. Parpadear, respirar, hacer la digestión, dormir y despertar, todo eso son procesos inconscientes. Solo que espérame que como ya, siento que entré a la clase y yo quería conocer un poco más si te sirvió eso en ese momento, porque es cierto, nosotros ahorita estamos echándonos una mega fumada del tema. Es por el hambre. No, y es lo que yo te decía, en ese momento, ya viendo para atrás, como unimos siempre los puntos, claro. ¿no? Y ahora te lo estoy diciendo con este lenguaje. Claro. Ya después de estudiarlo, después de entender, mierda, eso es lo que quería que pero en ese momento solo sentí para que no te hicieras marero ni drogadicto, que me parece
Sí, fatal. sí, también a mí. Pero Ajá. no, Y ese no, mismo solo director dice- pendejo el que está siempre, ¿verdad? No. Ah, no. No, fue no, otro. y el Ya psicólogo. quieres Era el pelear. psicólogo del Sí, colegio, no el nunca director. dijo que era director, No, pero, no, no. pero Es que él estudió donde un cabrón... no, claro. No, pero Él me era el refiero a contador que- cuando yo estudiaba ahí. Ah, Ajá. sí es cierto. Él era el contador. Sí, ya me Ajá. acordás. pero ajá, el que dijo fue el psicólogo, Fue el psicólogo, y por fue el eso vos psicólogo. dijiste no voy donde él. Ajá. Ahora, esa persona que te guió un poco y te dijo sos alcohólico, esa información en ese momento también te sirvió, José. Sí, obvio. O sea, Ahí no lo- soltaste esas cargas. Correcto. esa- Fíjate ok. que sirve para eso, para decir, entonces el alcoholismo de mi papá no es mi problema. Ujú. O sea, yo no tengo por qué volverme alcohólico, Cabal. porque ya lo soy. O sea, Ya lo es sos, algo para- bien loco. Para ¿verdad? empezar, check. Ajá, es algo bien loco Ajá. de decir, entonces no Sí. necesito volverme borracho. La Claro, diferenciación que ajá, habías hecho. ajá. Yo desde ahí no tomé ya nunca más. Yo alcohol no Ujú. tomo. Sí, sí, sí. O sea, puedo estar con alguien que esté bebiendo y todo y tranquilo, aunque ya llega un momento que el olor sí Ya te ofende. me activa todo lo demás. ¿ve? lo Ahí es recuerdo. como, vámonos mejor, ¿ve? de Buenísimo. aquí. Pero sí, en ese momento fue soltar esa carga, ¿no? De Claro. decir, ok, no es mío, eso es de mi papá y que se lo lleve. Ya se lo llevó, ¿verdad? Pero entender que la familia éramos alcohólicos, mi hermana sufrió su parte, mi mami sufrió su parte, vos sufriste tu parte. Entonces, al ella mostrarme, y ella sí me acuerdo que lo hizo con un árbol tal cual Ajá. genealógico, usted está aquí, mire. Ajá. Y como que eso me quería reforzar, ¿no? Porque quizás por experiencia o algo de ella decía, este va a querer ser el hombre de la casa, ¿no? Lo que pasa es que, Ya. que normalmente, vaya, imagínate, se va de viaje papá, usted es el hombre de la casa, Sí. a la figura masculina Sí, de sí. mayor edad y vos, Y me lo Eras reforzaba, la eche única. llave. vea. Las Ajá. Apague películas las te lo luces, refuerzan. Las películas, todo. o sea, Ujú. lastimosamente esos son historias y que no podemos romper y no tenemos Y medidas socialmente, y que hoy está pensándolo, el en algún momento me lo creí también, pues, ¿verdad? Que mi mami iba a depender de mí, ¿verdad? Ajá. Ajá, Ajá. cabal. ¿Cuándo tenías que ser vos Ujú. todavía estabas de cuidado? Ajá. Y nunca me cayó el 20 de lo que dijo Mike, me quedé huérfano. Ujú. Ah, mira qué interesante. Vos no Ajá. sentiste la orfandad. No, o sea, Ah. no lo verbalicé tal cual en ese momento. Pero lo sentiste y lo viviste. Claro, me quedé sin papá, Ah. vea. pero no huérfano. Y como... Es que con mi Ajá. papá Sí, no sentí pensé la eso. orfandad. Ajá. O sea, yo Sí, con tu mami. lo ahorita realicé ya que con mi mamá. ya más Como- mayor. Puta, y mis papás. Fíjate que yo he llegado a sentir un vacío que no sé cómo explicarlo, porque a pesar de que yo he hecho más de la mitad de mi vida con mi esposa, ¿verdad? Sentí un vacío de los que me trajeron al mundo, los que me dieron la vía para entrar al mundo, ya no están. O sea, ahí fue que lo realicé. Pero con mi papá no, o sea, murió mi papá, puya, mi papá ya no está, vea. Lo fui haciendo así, pero es interesante porque el tema da para muchas cosas, cómo manejar el luto, cómo manejamos el luto, ¿verdad? En un episodio anterior, Laberito nos estaba explicando cómo ha manejado su luto con mi suegro, con su papá. Qué tanto le significó que pelearnos con nuestros muertos. Exacto. Es bien válido, pero es bien poco usado que nos Sí. peleemos con nuestros muertos, que le reclame a mi papá y decirle, puta, se fue antes de que yo quería preguntarle esto, o se fue antes de ver a mis hijas lograr esto, ¿verdad? O encontrarme preguntándole qué haría él, que cómo daría hoy todo lo que tengo para verle una vez más, ¿verdad? Y Fíjate. preguntarle que... Fíjate que es bien curioso porque hoy hablas mucho de tu papá, Ujú. pero de alguna manera tu duelo más reciente es tu mamá. Siempre hablo de mi papá, y era mi forma de entenderlo, de queja, desde la queja, desde el no me dio esto, no me dio lo otro. Siempre hablo de mi papá así, vea. Hoy lo ha reforzado que siento pena no acordarme de mi papá, pero sí de mi mamá. Y entonces no digo primero, buenos días papá, yo digo, buenos días mamá. E No. inmediato digo, ay, está mi papá me va a decir que por qué no lo he saludado.
Sí, a mí me pasó alguna vez en el cementerio con relación a mis abuelos, porque, o sea, yo iba por mi papi y de repente, así, aquí están mis abuelos también. Así. Sí. Pero, no, lo que te quiero decir es que es bien curioso porque realmente tu dolor latente ahorita es su mamá. Pero como es lo fresquito, te agarras de la parte de recordar. No, me acuerdo de mis hermanos. Claro. De todas las muertes que yo he vivido, la de mi hermano realmente es la que más me ha movido emociones bien intensas. Y de repente digo, y la Lupita también, si es que mi hermana ya no está. Y es como esa sensación de, puta, qué culero, vea. Mi hermana también me ayudó. Ajá, en mí funciona así. Pero hablábamos de esto de los sistemas, porque todo sistema se ve influido por 5 personas. Es una teoría bien chiva, bien bonita, de que somos el reflejo de las 5 personas con quienes más interactuamos. O sea, estas personas en cualquier ámbito influyen en nuestro sistema. No somos independientes. O sea, no necesito de nadie. Siempre estoy influenciándome por alguien. Y entiendo yo, también habría que avalarlo, porque hay cosas que yo las he dicho antes y no sabía de dónde provenían. Pero creo que vamos encontrando ese ser humano o ese ser que influye en nuestro sistema dependiendo de la carencia que tenemos en ese momento, como si fuese una pirámide de Maslow, ¿vea? Y me hace falta amor materno, voy a buscar o mi radar se va a encender y voy a encontrar a alguien que me brinde en ese momento esa carencia que estoy buscando curar. Quiero hacerme millonario, pues voy a ir a buscar gente que esté en el camino de que yo pueda encontrar eso. O sea, chivo que lo estás pensando en positivo, pero quiero volverme millonario porque estás luchando con la pobreza y de pronto no, claro. buscas personas que te atan porque, pobrecito, yo soy pobre, nunca voy a lograrlo. O sea, sí, que valide. O sea, hay que poner atención en realidad de quién nos rodeamos. Sí, siempre es eso, tenés razón. La carencia la voy a llenar con lo que creo que valida. Pero la pobreza no solo es mía, viene heredada, a eso voy. La mentalidad de pobreza, de escasez. Y la vas a romper hasta el momento en que digas, puta, de aquí no soy. Vea. Agradecer, fíjate, yo creo que, porque en las constelaciones se suele hacer que, bueno, identificás, no, es que yo soy pobre porque mi abuelo dijo que si éramos pobres íbamos a ser morir felices, o que si éramos pobres pero honrados, vea, que son creencias bien, bien arraigadas y lastimosamente bien comunes. Entonces vas en la constelación y decís, gracias abuelo, fíjate que soy honrado, pero decidí ser honrado y con dinero. Y de esa manera voy a honrarte porque voy a ser rico en mi honradez. Lo solventas allá porque allá nació y el resultado va a impactar en tus próximas generaciones también. Con generaciones no hablo solo de aquello, en el caso de ustedes son papás, yo no tengo hijos. No significa que aquí termina. Porque sos parte de mis sobrinas, de algunas personas que me rodean, exacto, donde también me formo parte de ese sistema. Y creo que lo bonito de esta teoría y de este sistema es que ahí sí no tiene que ver solo el ADN, que lo hablábamos hace un ratito. El ADN no lo puedes negar. Joe Dispenza dice, por ejemplo, que nosotros somos el resultado, nosotros como personas solo somos el resultado del 10% de nuestro ADN físicamente. Todo lo demás viene heredado de generaciones anteriores. Entonces, dice, si solo físicamente de papá y mamá sacamos el 10%, ¿de dónde sale todo lo demás? Temperamento es una cosa, carácter es otra cosa y personalidad es otra cosa que se ve influenciada por estas dos primeras. Mi temperamento es algo que yo puedo cambiar porque está supeditado al contexto en el que vivo, ¿verdad? El carácter es la repetición de tantas X veces de la reacción del temperamento. Es decir, si yo siempre me encachimbo ante un estímulo, esa repetición se convierte en mi carácter, ¿verdad? ¿Cuál carácter? ¿Cuál carácter, cerote? ¿Verdad? Porque es la repetición del temperamento que es el resultado de mi actuar o de mi reacción ante un estímulo. Y la personalidad, que es ya es la parte inconsciente,
es el resultado de validar constantemente que yo así soy. Entonces hay Es la gente que máscara dice, que querés mostrar, ¿verdad? es que heredó Bueno. el temperamento de su papá, el temperamento de su abuelo. Es que igual Mira, que su tío. la máscara yo a veces pienso que no solo es lo que querés mostrar. Acordate que es la parte que vos ya aprendiste Ajá. que es la que te Es la funciona. que me sirve, cabrón. Es lo que quisiera hacer. Pero tu inconsciente como te está gobernando por el otro lado, vea. Así, o sea... Y entender el inconsciente creo que no es trabajo del consciente, simplemente creo que hay que, por ejemplo, la meditación es una clave para adentrarnos en todo el cúmulo de basura que tira el consciente, de mantener la mente ocupada, de no bajarle a los ruidos. O sea, esa parte consciente es la que nos está defendiendo, porque al final también he entendido Sí. eso. El consciente es una defensa. Y yo te voy a decir que a mí me encantaría entrar y abrazar a mi inconsciente. Es decir, yo he trabajado mucho en caerme bien. Ujú. O sea, y yo lo digo mucho a la gente. En las mentorías hablamos mucho tema de autoestima. Yo sé que lo dijiste en el programa pasado, varios pasados programas, donde sí, o sea, ¿qué tanto te estimas? Pero yo, o sea, a veces me gusta decirle a la gente, mira, en buena onda te caes bien. Porque yo me trabajé el caerme bien. O sea, porque de lo contrario es, si vos estás en esa constante validación, no es que mira, la fulana dice que sos así, pero, o sea, vaya, ni modo. Haces el ajuste porque debemos vivir en sociedad, pero cáete bien, o sea, sí, el pero, inconsciente ajá, normalmente te da miedo, ¿vea? Porque es todo lo es que la parte quiero y no oculta. puede ser. Pero en realidad creo que es la parte silenciosa. Es la parte silenciosa que nos gobierna. O sea, Que no nada de gobierna. esto Ujú. lo podemos hacer sin el inconsciente. Y ahí es la parte donde la Lili me ganó todo lo que yo hago, porque es hablarle con Lili Zambrano. la Lili Zambrano. PNL, ajá. contexto. Sí, por favor. No, sí hemos hablado de la Lili Zambrano. Sí, en pero otro la gente episodio. no vio ese episodio. Bueno, la Lili Zambrano es mi maestra en PNL, aparte de Saludos. Michael Hall, ¿verdad? De Iván Robles, que aprendí mucho de ellos. De ella me impactó el respeto que hay que mostrarle al inconsciente de la otra persona. De la otra, De la otra persona. O sea, entender que estamos atravesando, decías vos en el episodio anterior, esto también pasará en 24 horas. Tony de Melo decía, estoy atravesando esto. En el sentido de hablar en gerundio, decía él. No de lo atravesaré, porque él entonces se queda en ese bucle infinito. bucle. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo atravesas? Como es en futuro imperfecto. Si no es, estoy atravesando esto y esto también pasará en 24 horas. Lo estoy atravesando ya. Entonces, hablarle bonito, hablarnos bonito. De ahí proviene la autoestima, de ahí proviene la autoaceptación y el reforzamiento de caernos bien, de decir, o sea, se me derramó la taza y se quebró y me la acaban de regalar. Bueno, pues soltalo, ya se quebró. Y en lugar de hacer un autojuicio, que nada me dura, ¿verdad? Bueno, decir, ¿qué otra cosa me va a regalar el universo? ¿De qué me está librando? Esa es parte positiva de lo que queremos hablar. Pero muchas veces una generación no rompe con eso y vos querés salvarlo. Y vos querés salvarla y vos le decís, vení, sentate, te voy a dar unas clases. Y vale madre porque no está acorde con el sistema que tiene que seguir llevando. Es bien... O le querés seguir dando la razón a esa persona que amaste, porque eso que se pasa en generaciones, yo lo he visto ponerle en tema de finanzas y relación con dinero, que lo trabajamos mucho nosotros. Entonces, el tema es, siempre en la familia, el que llegó a tener rechazó a mi abuelo y por eso es que ellos no se llevaban bien, pero el inteligente era mi abuelo y vos estás viendo que eso mismo que te está contando en el pasado es lo que está viviendo ella. Pero como estás afuera de la caja, ves que esta persona está en el mismo rollo. A mí me pasó con alguien y le dije, mira, pero esto ya lo había escuchado, vea. Y, lo escuché en tu misma familia. Y te está pasando con tu hermano. Y fue como... Sí. O sea, lo decís. Y ahí es donde yo creo que, más allá de entender teorías y leer libros y algo, es reconocer que todos formamos parte de un sistema. Que las cosas negativas a veces que no sabes ni cuando ni vos te aguantas, pueden venir por ese lado,
pero hay una forma de resolverlo. Y que también en el sistema hay personas positivas. Más allá del ADN, porque yo me quedé ahí cuando decía, forman parte del sistema aquellas personas con las que compartís ADN. Pero también vienen personas, que en el caso de Mike, que es mi cuñado, que también entra parte de mi sistema, porque obviamente es el esposo de mi hermana, es el papá de mis sobrinas, y son, ¿cuántos años vas a tener de casado? 29. 29. O sea, son 29 años de que ya hay una relación dentro de familia. Uh-huh. Y yo te voy a decir que el Mike en la iglesia se estaba casando cuando él me dijo cuñada y le dije, no, hoy somos hermanos, ¿verdad? Porque en el momento que decidió unirse con la de secta, religión, vea. Pues sí, para ser hermano. ¿Quieres que te diga hermano Miguelito? Hermano Miguel. Hermano Miguelito. No, Pero, porque yo le digo hermanas a mis hermanas. Fíjate que... Hermana Vero. Hermana Verito. Mira, y ustedes hoy solo Vero y a mí la gente me conoce. Yo te digo Claudia, pero te dice Vero, entonces ya Verito. ¿Sabes qué fue lo más chistoso? Claro, mi familia, mis vecinos han sido me conocen por Verónica y mi nombre artístico, Claudia. Trabajamos con mi mejor amigo en el mismo lugar. Y mi jefa sabía que yo era Claudia, ella era Alcira, pero nosotros nos decimos Lupita y Verónica. Porque se llama Alcira Guadalupe y Claudia Verónica. De repente salíamos a almorzar con el esposo de mi jefa y él decía, espérate, yo pensé que había más gente en la oficina, porque a veces vos decís la Lupi y la otra dice Vero y hasta ahora estoy entendiendo que son ustedes. Yo pensé que habían contratado más gente. Qué pena, güey. Entonces algo así me siento ahorita. Pero pues sí, pero a mí me pueden decir de cualquier forma. Es parte de este sistema que estamos hablando, ¿no? Familiar. Porque cómo se refieren a mí en la casa, ¿no? Y te voy a decir algo, porque Mike dijo, ya le cambiamos el nombre. En uno de esos programas dijo, ya le cambiamos el nombre. Y yo dije, momento. A mí mi nombre me lo pusieron, fíjate que mi nombre me lo pusieron mis hermanas y mis papás. O sea, uno eligió Claudia, el otro eligió Verónica. Y yo soy de esas raras personas que me encanta cómo me llamo. Nombres. Y te entiendo por los dos nombres. ¿Y por qué, madre, empezamos a hablar de este tema, vos? De los sistemas. De los sistemas familiares. Por el luto. Por el luto. Pero creo que el tema del luto lo vamos a hablar con calma en otro episodio. No, es que mencionamos en uno de los episodios que esa parte cómo estaba afectando realmente y aún todas estas otras decisiones, ¿no? Que vamos viendo. Fíjate que yo ahorita escuchándolos nuevamente, vea, me caen esos 20. Por eso me encanta esta banda. De venir y decir, ok, listo, esto sí está afectando mis decisiones también, ¿no? Es lo que estoy haciendo actualmente. Este árbol puede afectar o este sistema más bien puede afectarme todo eso, pero no ir a buscar esos culpables, porque al final es decisión mía también, ¿no? O sea, el que mi tata fuera alcohólico, que mi abuelo fuera alcohólico, mi bisabuelo, o sea, vengo de familia y yo revisando, ¿verdad? Porque me metí un montón y hasta me fui a los pueblos, a ver qué ondas y todo, ¿verdad? Para ir entendiendo qué pex, ¿verdad? De dónde vengo, quién soy, me agarró, y con mi primo también, saludos Gilberto, aquel hasta compró una APA y hizo todo el árbol genealógico, ¿no? O sea, ahí, para estar. Hoy con saliva puedes mandar a hacer y hacer todas las conexiones. Y hacer todo. Pero aquí era como buscar, y de repente me caché en eso, de que como buscar el culpable de mis preocupaciones. ¿De dónde se originó? De mis enfermedades. Y es momento, o sea, entréguelo, suéltelo, ya. Y de aquí para acá. Ya, a mi mami le da risa porque yo lo hice demasiado con ella cuando lo entendí, ¿no? Y le regalé una tarjeta y le dije, ma, te regreso tu migraña, le dije, porque es tuya, no es mía. Ya, y desde ese día yo ya no padezco de migraña, ¿no? Cargamos. Qué chivo, José. La verdad que yo admiro un montón eso en vos porque haces la tarea completa, ¿verdad? Porque a veces la gente solo hace la parte de, por eso te decía, remarcar lo negativo. No, yo soy así. Pero ahí es donde reconoces que están en el proceso. Claro. Es que todos estamos en el proceso. No, yo ya reconocí todo. No, reconociste esa parte y la entregaste. Y luego somos el producto de otros procesos. Pero fíjate que es bien chistoso porque estamos hablando del sistema y José preguntaba, mira, ¿y cuándo fue la primera vez que oíste este tema del sistema? Pero los tres nos hemos trabajado los sistemas familiares. Sí. O sea, es bien chistoso porque no es usual que alguien trabaje su sistema familiar y nosotros coincidimos.
Y Agradecerlo. probablemente estamos metidos, o sea, En un nos hemos sistema. afectado a nuestros propios sistemas. Claro. No lo dudo. Y Ujú. al sistema entra amigos, amantes, exnovias, exnovios, examigos, examigas. Entran al sistema y lo influyen. O sea que al final, Incluso personas, mascotas, exacto. perros, gatos, pericos, peces, mascotas. No, y tú hablas Entran. ahorita, decís amantes, pero es bien curioso porque en esa teoría así no se ha consensuado. Claro, Si tuviste si sufriste un abuso o una violación, esa persona entró en tu sistema familiar. claro. Sí, Y sí, sí, tenés sí. que saldar eso, soltarlo desde el sistema. Eso se lo escuché Eso- no a Bellinger, sino que a la Lili. Yo se lo escuché No, a mi A constelador. la Lili. Ajá. Prostitutas, amantes, Exacto, o sea, entras en ese todas sistema. esas personas entraron a nuestro sistema y ella enseñaba una forma muy bonita. Eso, de agradecer es lo que hiciste. Esa es una forma de cortarlo, de decir, ya me di cuenta, lo agradezco. Si no conoces a la persona porque fue relación de una noche, ¿verdad? Puedes cerrar tus ojos y decir, yo corto cualquier lazo, y te devuelvo tu integridad y te pido disculpas por bla, 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 lo que haya sido, ¿no? Es bien extensa la teoría. Sí. ¿Tenemos que tenerlo todo? No, No. de lo que nos dimos cuenta, ¿verdad? Sí. Pero luego vas a ver gente que está necia en querer seguir batiendo mierda y batiéndola y batiéndola. Como digo yo, no soy Jesús, no soy Redentor, no me toca a mí. Le tocará a esa persona o a sus generaciones romper algo de eso, ¿verdad? Yo entendí que yo haciendo esos pequeños cambios puedo ser reflejo para ellos, pero no voy a ir a mover el árbol. Claro, Yo moví mi árbol, sí. pero no pude mover el de mi hermana, por ejemplo. Y porque de no me hecho, toca a mí. ajá, iba a Y decir ella eso, que- eso que ahorita Ajá. dijiste, moví el árbol. Sí, Podarlo. Eso sí sale, hay otra serie también, Mi Otra Yo, Mi Otra ¿verdad? Yo. Que ahí se habla de podarlo. Y se poda familia también. Ujú. Se poda familia. Sanas las raíces, porque eso me gusta. Podas el árbol, pero también sanas las raíces. O sea, vas a tus raíces y las sanas y decís, yo perdono, yo me libero, yo entrego este enojo, lo que sea, pero también te encargas de podarla. Ya no están llamándolos. Sí. Sí, ya. Ay, Ese- ya, los ese sistemas no tema están hablando. Ya Sí. pasó el tiempo. Mira los sistemas que quedaron aquí en esta casa, Sí, ¿verdad? cabal. Alias la niña que se mira pasar Mira. por ahí. Ajá. Cállate. Vamos a ver, vamos a hacer un programa de 2 horas aquí. Cabal, cabal. Están ahí. Va, muéstrame el sí. Sistemas familiares. Aquí tengo una tablita. No. Bisabuela. No estamos hablando de eso, sí, No pero estamos sí, hablando de eso, pero cabal. sí de influencias. Otro día lo vamos a hacer. esa No, sí lo pero, hacemos pero después. sí, si algo les sonó, este tema es súper bonito y hay bastante literatura y vale la pena Sí. Ok, Y probar. soltar. ya Listo. vamos. Max nos manda a decir que ya es hora de comer. Estuvo nuestro productor. Ajá. Nuestro Nuestro productor productor es- Maxito, sí. Suscríbanse, por favor, den sus comentarios si estos temas les están gustando, si no también, Mike es el que los lee, así que deje usted su comentario ahí el que quiera. Coméntenos, por favor, qué les pareció y lo mismo, de qué quieren que hablemos. Listo, claro que sí. Y recuerden que el primer paso nos lleva a donde queremos, pero sin duda nos saca de donde estamos. Así que nos vemos en un próximo episodio, Kikis. Y Bye, Bye. Kikis. Nos pasamos 18 minutos. sí, ¿cuál es? 30 dijeron, 2 segundos, 60, Oye, como correcto. dijiste.